Muy buenos días, hermanos. Los saludamos en el amor del Señor. El Salmo 150 nos señala: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Inclinamos nuestros rostros para ir a Dios en oración. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos en esta hora y te pedimos que sea este culto agradable a ti. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, cielos como en la tierra. danos hoy el pan de cada día y perdone nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. porque Tuyo es el reino, tuyo toda la gloria, tuyo el poder, todos los siglos de siempre. Amén. Amén. Amados hermanos, les saludamos en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nos alegremos y nos gocemos en Él. En este día especial para nuestra patria, en este día especial en que somos convocados como ciudadanos de este país a pronunciarnos sobre si queremos o no una nueva constitución y a quienes la deberían elaborar si es así. Somos llamados a ejercer ese derecho y esa responsabilidad como ciudadanos, pero ante todo, recuerde que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestro principal llamado hoy, nuestra responsabilidad principal hoy, como ciudadanos del reino de los cielos, es en este día del Señor, adorar al Señor. Y por eso nos congregamos a través de estos medios que agradecemos al Señor en este tiempo en que es imposible que nos juntemos físicamente todavía, pero sin embargo nos permite el Señor estos medios para poder estar comunicados y relacionados. Y en este día especial del Señor, nosotros queremos también recordar que estamos en la última semana de octubre. Y este es el último domingo de octubre que tenemos este año y por lo tanto debemos recordar también que es el mes de la Reforma. El sábado se cumplen 503 años desde el inicio de lo que se llama la Reforma Protestante con el acto de Lutero de clavar las 95 tesis contra las indulgencias para discusión académica allí en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg en Alemania, y esto se extiende como un reguero de pólvora que va creciendo por toda Europa y que provocó mucho más allá de lo que Lutero esperaba. Él esperaba una reforma de la iglesia, una introspección, una revisión de sus procesos y de todos sus conceptos doctrinales, y terminó llevando de vuelta a toda la cristiandad a los senderos antiguos, a los senderos de los que nunca debió haber salido. Y nosotros somos herederos de ese tiempo. Nosotros somos parte de esa historia que todavía no se termina de escribir y que inició el movimiento de la Reforma Protestante con Lutero y con los que le precedieron, por cierto. Y hoy queremos compartir sobre conceptos de esta aventura que inició Lutero y que el Señor dirigía, por cierto.
Creemos en la plena soberanía de Dios en la historia. Creemos que Dios es el Señor de la historia y creemos que los procesos en la historia, locales, regionales, nacionales y mundiales, son dirigidos por Dios. Él es el que determina, Él es el que guía la historia, y sobre todo en la iglesia que es del Señor, Él determina su historia y su curso. Y por lo tanto, nosotros, parte de esa historia de la iglesia de Cristo, recordamos hoy, en este culto, lo que fue ese proceso de la Reforma Protestante. Y lo hacemos hoy porque el próximo domingo corresponde un culto presbiterial y no estaremos en contacto, por cierto. Y quisiera recordarles simplemente con la palabra del Señor lo que Lutero descubrió en una Biblia encadenada allí en el sótano de su convento. Él abrió esa Biblia empolvada allí, encadenada, y leyó este texto que le iluminó, le abrió el corazón, porque fue después el que recordó cuando él subía en Roma la Escala Santa, pagando una manda que había prometido, y recordó este texto del Evangelio, y el Espíritu Santo le hizo comprender que estaba equivocado al estar arrodillándose y haciendo un culto idolátrico. El versículo 17 de Romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es podríamos decir, el texto de Lutero. Mas el justo por la fe vivirá. Fue el texto que incendió Europa en el siglo XVI, con la visión de que Dios solamente puede justificar al pecador y el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Este texto nos presenta por primera vez en esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos la justicia de Dios, y de eso se trata el Evangelio. Porque dice el texto en primer lugar que es el Evangelio el que revela la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando se quiere conocer el fundamento de un estadista o de un autor por sobre cualquier tema, se buscan sus dichos, sus escritos al respecto. Si queremos saber de la justicia de Dios, debemos ir al Evangelio. Debemos conocer el Evangelio. Debemos entender el Evangelio o comprenderlo en su significado. Es allí donde en mayor claridad podemos reconocer cómo se presenta la justicia de Dios. Volveremos sobre esto enseguida. ¿Qué significa esta palabra justicia en el texto de Pablo? ¿O cómo debemos entender el concepto? Hay, por cierto, distintos significados del término. Se usa justicia para describir aquella característica o atributo de Dios por la que Él siempre hace lo recto. Como dice el texto, en Dios no hay injusticias. Él hace lo justo, lo apropiado y todo consecuentemente. Como uno de sus otros atributos propios de la divinidad. Significa que en Él no hay mal, no hay mentira, no hay parcialidad, no hay animadversidad, no hay prejuicios, no hay favoritismos. Y esto está muy ligado con los conceptos del calvinismo y de la doctrina de la Reforma en general. Es básico y esencial entenderlo. Porque cuando queremos, y más adelante trataremos de mencionarlo, o cuando hablamos de los postulados de la Reforma que dice ciertamente solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo Escritura y solo a Dios la gloria, y los asociamos con los 5 doctrinas de la gracia conocidas como tales, que son los cánones de Dort o del signo de Dort, que rebatió el arminismo sobre arminismo.
arminianismo sobre estos conceptos, que nos dice que Dios elige y la elección es incondicional, y que el hombre es corrupto y por lo tanto tiene una depravación total y es incapaz por sí mismo de salvarse, y que no hay ninguna condición en el hombre para que Dios lo elija por esa misma condición de depravación total, y solo la gracia de Dios, que es irresistible para el hombre, es la que le trae con ese llamado eficaz al conocimiento de Dios, y le aplica en forma definitiva la redención lograda por Cristo en la cruz y en su resurrección para aquel que cree, haciendo esta expiación eficaz para aquellos, no para los que no creen. Por eso hablamos de una redención limitada, solamente es aplicable a todo el que cree, y con eso le asegura la vida eterna, es decir, le da lo que se llama la perseverancia de los santos, porque Dios continuará la obra que empezó cuando llamó, cuando eligió, cuando predestinó y cuando justificó por la fe en Cristo. Por eso la justicia de Dios es esencial para el mensaje de la Reforma. La justicia de Dios también se puede entender en una forma de referirse al método, a la forma que Dios usa para justificar al pecador o a los impíos, y para hacerlo y seguir siendo justo. Pues Jesús, el sustituto perfecto, inmaculado, del todo sin pecado, dio satisfacción plena a todas las demandas de la justicia divina. Él pagó por los que creen. Él dio la salvación por su medio. También la justicia de Dios se puede referir a la porción perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo Jesucristo. 2 Corintios 2:5, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los que no son por sí mismos justos son tratados como si fuesen justos, porque Dios los ve en toda la perfección de Cristo. Les es imputada, acreditada justicia, la justicia de Cristo como propia. Calvino agrega también que se puede referir este término al juicio de Dios con que castigará a los pecadores por que ofenden su santidad. Le aplicará justicia. El uso paulino y el contexto nos hacen preferir el segundo concepto, en que dice Pablo que habla de que la forma que Dios justifica al pecador, porque ese es el tema de esta epístola. Sin duda lo podemos entender en el contexto más amplio de la epístola. Entendiendo este concepto, podemos volver al punto inicial. El Evangelio dice que todos somos pecadores y que la justicia de Dios demanda el castigo por el pecado. El castigo del pecado, sabemos, es la muerte. Dios no puede ver, ni menos tolerar el pecado. Y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es muerte, y muerte eterna. Y Jesús dijo muchas veces que el infierno, el castigo eterno, es el destino del pecador impenitente, que no se arrepiente, que no cree en Él, que no le confiesa como su Señor. El Evangelio nos relata del amor de Dios, que provee un sustituto para nosotros. Da a su Hijo, el Verbo encarnado, el Eterno del Padre, para quien y por quien fueron creadas todas las cosas, para que fuera quien satisfaga la justicia divina por nosotros los pecadores. Su justicia exige un hombre sin pecado alguno que pudiera propiciar, es decir, favorecer la justicia de Dios, atraer la justicia de Dios, y ese fue Jesús. Él pagó completamente la pena por nosotros, en vez de nosotros. Él sufrió por nosotros, en vez de nosotros, el castigo de Dios. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el autor de Hebreos dice, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y el Evangelio, en tercer lugar, dice que aquel que cree no será condenado, sino que ya es salvo. Por creer en Cristo Jesús, Dios salva al pecador, pues su justicia es satisfecha por la fe en Cristo.
La justicia de Dios, dice el texto de Romanos, que decimos el texto de Lutero, es por fe. Tantas veces hemos dicho y hemos hablado de ello, ¿cabe alguna duda de que el hombre es pecador y que no puede salvarse por sí mismo? ¿Que Dios aborrece el pecado y no puede verlo ni soportarlo? Pero el Evangelio nos dice que mediante la fe podemos alcanzar la justicia de Dios, aquella que nos imputa a nosotros la perfecta justicia de Cristo, que nos declara justos ante el tribunal de Dios. La expresión del apóstol es de fe en fe. El Evangelio es de fe en fe. La justicia de Dios en el Evangelio. Es decir, de principio a fin, por fe. Fe al creer y no por el hacer. La justicia de Dios no puede alcanzarse por obras. Ya lo recordamos brevemente cuando citamos ese punto de los cánones de Drosch, que la elección es incondicional y que la depravación total del hombre hace que no haya ninguna posibilidad de que Dios mire al hombre y se satisfaga en él y haya en él algún mérito para que lo elija. Solamente es del amor de Dios y la voluntad de Dios. No puede alcanzarse por sacrificios, no puede alcanzarse por privaciones, no puede alcanzarse por mérito alguno. Aquellos que ejercen fe en el Evangelio serán contados como justos. Sobre el principio de la fe, procedente de la fe, para los que tienen fe, eso es lo que nos dice el texto. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo dijo: si creéis en mí, tendréis vida. Y si creyereis, le dice a Marta, verás la gloria de Dios. En tercer lugar, la justicia de Dios procedente de la fe en el Evangelio asegura la vida. Dice, porque la justicia, en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios en el Evangelio asegura la vida. No quiero la muerte del que quiere, dice el Señor en un profeta. El justo por la fe vivirá. Aquel que por fe en Cristo, en el Evangelio de Jesús el Señor es justificado, ese vivirá. Vivirá desde aquí una vida plena, una vida abundante, pero también vivirá en la eternidad, como algo que ya se tiene, como algo que está seguro, que nadie lo puede quitar, nadie lo puede arrebatar. Aquel, dijo Jesús, que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué mayor seguridad para la vida eterna? Sí, aunque esté muerto un pecador, aunque usted esté muerto en pecados, cualquier hombre pecador o mujer pecadora está muerto en sus delitos y pecados, aunque esté caminando en camino de sombra de muerte, Él ofrece vida eterna, vida por muerte. Ese es el Evangelio, la justicia de Dios por la fe en Cristo. Vivir por la fe, es decir, a causa de la fe, por el Evangelio del Señor Jesucristo. La vida se recibe de esta buena nueva del Evangelio, se recibe por la fe. Esto descubrió Lutero cuando comenzó la Reforma. Y esto es necesario comprender, conocer, para tener la vida que el Señor promete. ¿Conoce el Evangelio del Señor? ¿Conoce la justicia perfecta que demanda el castigo del pecador? ¿Reconoce su condición de pecador y necesitador, o merecedor más bien, de castigo? ¿Ha vivido en su justicia propia sin alcanzar satisfacción para el ahora, para su alma? La palabra del Señor nos dice que la justicia verdadera y real está por la fe en Cristo Jesús, y esa justicia es vida y es vida eterna. Hay que ir a Cristo, hay que venir a Cristo. Venga al Evangelio, crea en el Evangelio, sosténgase en el Evangelio del Señor, funde su vida sobre el Evangelio del Señor. Solo la fe le permitirá alcanzar la paz y la vida. Y
por la fe en Cristo Jesús, y solo en Él la justicia de Dios será para usted bendición, vida, y no juicio ni condenación. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así como esos reformadores, Lutero, los que le precedieron y los que le siguieron en el movimiento de la Reforma, proclamaron que solo en Cristo, solo por la gracia de Dios en Cristo, solo por la fe en Cristo, el creyente puede ser justificado ante Dios. Y esto, la fe, es un don maravilloso que viene de Dios y que todo aquel que le busca encuentra, porque nadie puede buscar a Dios si Dios por su Espíritu no actúa primero en su corazón, porque Él es el que elige, Él es el que predestina, Él es el que llama, Él es el que justifica por la fe en Cristo, y Él es el que glorificará en el futuro al pecador convertido a Cristo y asegura su vida eterna por la fe en Cristo. Que el Señor nos ayude a entender este gran misterio de esta fe, que sin mérito alguno en nosotros nos lleva a la fe en Cristo maravilloso, que salva, que muere por el pecador y resucita para nuestra justificación y nos pone en un plano de justicia frente a Dios, y como premio, como galardón, como meta, la vida eterna en la gloria con el Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque podemos meditar en tu palabra. Te agradecemos porque podemos recordar este hecho de la historia, Señor, en que volvió tu iglesia por los senderos antiguos de los cuales nunca debió apartarse. Te agradecemos porque esta palabra, Señor, nos recuerda que no dependemos de nosotros mismos para la salvación, que no hay mérito alguno en nosotros, Señor, y que solamente debemos confiar, creer en Jesucristo el Señor, que murió en la cruz por nosotros y se levantó de los muertos para lograr nuestra justificación de nuestros pecados, para ponernos delante de ti en su plena justicia, ellos salvos, ellos nuevas criaturas, para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a testificar de tu fe que has puesto en nosotros. Ayúdanos a testificar de tu palabra que nos has dado, de este evangelio de la salvación que nos ha traído al conocimiento de Jesucristo, para que otros también puedan tener esta bendición y puedan alcanzar contigo la gloria. Guárdanos en tu amor y bendícenos, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.